Hola, ¿cómo están mis niños y mis niñas? Pues el día de hoy vamos a ver cómo escribir un cuento. Y la verdad es que no es tan difícil. Primero tenemos que echar a volar la imaginación, que es algo que seguro pues todos podemos hacer, nada más hay que cerrar los ojitos y soñar un poquito. Pero hay partes importantes que tienes que recordar a la hora de escribir un cuento. Primero, ¿cuáles son las partes en las que puedes dividir o estructurar tu cuento? El cuento pertenece a un género que se llama texto narrativo, que te narran una historia y que generalmente no corresponde a una realidad. Puede ser una leyenda, una fábula o el mismo cuento que es un texto narrativo. ¿Qué partes tiene el cuento? Bueno, primero tiene una introducción, tiene un desarrollo, conclusión o cierre del cuento. ¿Qué se trata en la introducción? Bueno, en la introducción vamos a presentar a los personajes, es donde nos dicen en dónde sucede la historia. El desarrollo es la parte en la que ya ahora sí nos empiezan a explicar todo lo que pasa en el cuento. Y generalmente en el desarrollo hay un problema que se le llama clímax, ¿de acuerdo? Este clímax es la parte más importante del cuento, o al menos para mí, porque es lo que nos hace como emocionarnos y como desear y esperar ese final en el que se resuelva ahora sí ese problema y todos los personajes acaben felices para siempre. Entonces, acuérdate de estas tres partes que son súper importantes. Para escribir tu historia necesitas primero describirnos a los personajes y el lugar. Después nos vas a presentar ya toda la historia y tiene que haber un problema que acuérdate que se va a resolver al final de la historia. Ahora, ¿qué herramientas nos pueden servir para escribir este cuento de una mejor manera? Primero, recuerda que hay que describir lo más que podamos. Utiliza adjetivos, que son las palabras que nos ayudan a describir. Por ejemplo, en lugar de que digas, pues la historia se va a llevar a cabo en un pueblo, o había una vez en un pueblo, pero ¿cómo era el pueblo? Pequeño, grande, bonito, feo. ¿Cómo era? Eso nos va a ayudar a imaginarnos todavía más la historia. También recuerda utilizar los verbos. ¿Qué son los verbos? Las acciones que realizarán los personajes o que realizaron. Porque acuérdate que los cuentos generalmente están narrados en dos tipos: pretérito y copretérito. Acuérdate que el pretérito es el pasado que ya se terminó, que ya acabamos. Por ejemplo, lo voy a hacer conmigo. Yo comí, yo cené, yo dormí y puras cosas bien conchas, ¿verdad? Pero también hice la tarea. Todos estos verbos nos van a ayudar a narrar en tiempo pasado, o si los haces en copretérito puede ser, por ejemplo, yo cantaba, yo corría, yo soñaba. Estos son en primera persona, pero si lo haces en segunda o en tercera persona, que generalmente es como están narradas las historias de los cuentos, pues ya podrías, por ejemplo, entonces el cazador se armó de valor y fue a cazar al lobo. Entonces, te fijas, ya estamos poniendo aquí las acciones que hacen los personajes y que generalmente están narrados en tiempo pasado, en la narración. Pero vamos a una parte súper importante, que son los diálogos, ¿de acuerdo? En los diálogos vamos a utilizar algo que se llama guión largo, ¿de acuerdo? Este guión nos va a ayudar a indicar cuando empieza a hablar el personaje. Por ejemplo, yo voy a poner otra vez el cuento de Caperucita Roja, que dice, y entonces el lobo dijo. Y entonces ponemos el guión, son para comerte mejor. Bueno, no lo diría así, ¿verdad? Le diría, son para comerte mejor. Entonces, cuando ponemos el guión, nos hace saber que empieza a hablar el personaje. Y lo ponemos también para cerrar o para cambiar de personaje, en el caso de que cambiáramos el diálogo de un personaje a otro, ¿verdad? Entonces, acuérdate de usar los guiones en los diálogos. Y otra cosa que vamos a utilizar es que generalmente el tiempo se dice en presente. Por ejemplo, están platicando los personajes y en este caso el lobo le dice, son para comerte. No está utilizando en pasado, no es que te comí mejor, ¿verdad? Dice, son para comerte. Acuérdate que son herramientas súper importantes y que te van a ayudar a que tu cuento te quede así de 10 y de lujo, y que sea el mejor cuento que hayas escrito jamás en tu vida, ¿vale? Y ahora te voy a ayudar con unas preguntas que seguramente te va a hacer mucho más fácil la tarea de escribir el cuento. Chécate. Fíjate, primero vamos a ver de qué quiero que se trate mi cuento. Quiero que sea algo de misterio, o incluso puedes elegir algo como de princesas o algo de superhéroes. Eso es como a total libertad tuya. Luego,
¿Quiénes serían los personajes principales? Acuérdate que siempre tiene que haber un personaje que sea el protagonista. ¿Y quién sería el villano? ¿Quién será el villano o los villanos si es que quieres que haya villano? Y si no, a lo mejor te imaginas que en realidad el problema pues no va a requerir que haya un malo en el cuento. Pero si tú quieres, puedes desde el principio pensar quiénes van a ser los personajes principales y quién va a ser el villano. Y ya para terminar quedan 3 preguntas. ¿En qué lugares estarán los personajes de la historia? A lo mejor quieres que nada más estén en un solo lugar y está bien, pero si quieres puedes desde el principio imaginarte en qué lugares. Imagínate en el bosque, luego en el castillo, luego a lo mejor en el lago, no sé. Eso ya va a depender de tu creatividad y de tu imaginación y también de qué se trate tu historia. ¿Y cuál va a ser el problema principal? ¿Cuál va a ser el problema que se tiene que resolver y que no nos va a dejar estar a gusto hasta que veamos el final de la historia, que también se responde a la última pregunta? ¿Cuál sería el final de tu historia? Recuerda utilizar adjetivos, verbos y utilizar el guión largo, que son elementos súper importantes en un cuento. Yo soy tu maestra Mayra y me dio mucho gusto que tomaras la clase. Nos vemos. Bye bye. Suerte con tu cuento.